Verbenas de San Isidro. Entre los días 12 y 15 de mayo tienen lugar una de las verbenas más importantes de Madrid, las verbenas de San Isidro, patrón de la capital. Las fiestas de San Isidro son unas de las más castizas de la ciudad. Pero veamos quién fue San Isidro. Isidro fue un labrador pobre que trabajaba de jornalero, arando las tierras de otros. Nació en Madrid, se cree que hacia el año 1080, en el seno de una familia humilde, en una casa situada en lo que hoy es la calle de las Aguas, cuando la villa aún pertenecía a la taifa de Toledo, aunque en 1085 pasó a manos cristianas. Durante la práctica totalidad de la vida de Isidro, Madrid estuvo en conflicto bélico con los árabes, que acostumbraban a hacer razias por la zona. Uno de estos conflictos hizo que Isidro se trasladara a Torrelaguna. Allí conoció a María Toribia, Santa María de la Cabeza, natural de Uceda, Guadalajara, con quien se casó y tuvo un hijo, Illán, también santo. María cuidaba de la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, mientras Isidro labraba las tierras. En 1119 regresaron a Madrid para vivir en una casa cercana a la iglesia de San Andrés. Inicialmente ejerce labores como pocero, aunque más tarde se dedicaría a la agricultura. Trabajó las tierras otorgadas por el rey Alfonso VI a Juan de Vargas y fue labrador hasta el día de su muerte. Curiosamente, San Isidro no pasa la mayor parte de su vida en Madrid, sino en Caraquiz, una pequeña localidad de la provincia de Guadalajara. Sin embargo, tras muchos años dedicado a las labores del campo, regresa a la capital española para morir en su localidad natal en 1172. Lo más peculiar de su vida son los milagros que se le atribuyen, muchos de ellos en el mundo agrícola en el cual ejerció su labor. Es uno de los santos a los que más milagros se le atribuyen, 438, ya sean póstumos o no. Estos son algunos de los más famosos. El milagro del pozo. Mientras Isidro labrara la tierra, fue alertado por su mujer de que su hijo había caído a un pozo y se estaba ahogando. Él, junto con su esposa, comenzaron a rezar para que Dios salvara al niño. En ese momento, las aguas comenzaron a subir hasta que el niño salió, ileso de la situación. El milagro de los bueyes. Isidro era una persona muy piadosa, tanto que fue acusado de no trabajar lo que debía por irse a rezar. Un día, Juan de Vargas, espiando a Isidro para cerciorarse de estos hechos, vio como 2 ángeles y 2 bueyes araban la tierra mientras Isidro rezaba. El milagro de las aguas y los manantiales. Un día, mientras araba la tierra, su señor fue a pedirle agua. Al ver que se le había acabado, cogió su bastón y golpeó en el suelo, diciendo: «Cuando Dios quería, agua aquí había». Y en ese instante comenzó a brotar agua del suelo. Pero sus capacidades milagrosas no solo se referían a esta capacidad para traer el agua. También se cuenta que en invierno, camino de un molino al que iba transportando un saco de grano, observó a unos animales que se morían de hambre. Así que el santo quitó nieve del suelo y vertió la mitad de su saco para darles de comer. Sin embargo, San Isidro observó, al llegar al molino, que el saco seguía lleno de grano. Sea como fuere, se considera a San Isidro como un buen hombre, sencillo, amante de los animales y muy humilde. Todo ello engrandeció su leyenda. San Isidro y las Navas de Tolosa, donde Alfonso VIII, rey de Castilla, afirmó haber soñado con un pastor que le indicó un camino secreto para coger desprevenidos a los árabes en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, 40 años después de la muerte de San Isidro. El descubrimiento de este camino secreto fue el hecho definitivo que balanceó la batalla en favor de los cristianos. El rey, tras ir a visitar los restos de Isidro y verlos, aseguró que fue él el pastor que se apareció en su sueño, dando la victoria así a los cristianos. Aún así,
La celebración de San Isidro un 15 de mayo no se haría efectiva hasta bastantes años después. Tuvo lugar cuando el Papa Paulo V, tras el Concilio de Trento, revisando las costumbres, decidió beatificar al santo en 1619. Pablo V instauró la festividad de San Isidro el 15 de mayo, y 3 años después, en 1622, Gregorio XV fue quien lo canonizó. En su decreto hizo alusión a la fiesta de la traslación, que se cree que se refiere al traslado del cuerpo del santo a la iglesia de San Andrés en 1212. El cuerpo del santo se exhumó en abril del 12, por primera vez, y fue introducido en un sepulcro en la iglesia de San Andrés de Madrid, y permaneció allí hasta 1266. La devoción del santo fue creciendo y su cuerpo a veces era sacado de procesión con el objeto de invocar lluvias. En 1520, Juan de Vargas solicita permiso papal para construir en la Plaza de la Paja una pequeña capilla dedicada al santo y poder colocar allí sus restos. Juan de Vargas construye en 1528 una ermita dedicada a San Isidro. Este edificio se encuentra a las afueras de la ciudad y dio origen a la visita que anualmente hacían los madrileños. El 14 de julio de 1619 se beatifica a Isidro y se fija la fiesta para el 15 de mayo. El cuerpo del santo se introdujo en 1692 en una caja de madera regalada por Mariana de Neoburgo, la esposa de Carlos II. La canonización hizo que se buscara un nuevo emplazamiento para sus restos, y en 1669 se traslada a la capilla de San Isidro. La devoción del santo que tuvo Carlos III hizo que los restos fueran trasladados por 5ª vez al Colegio Imperial, y ya justo antes de su muerte solicitó que los restos de Isidro y su mujer fueran trasladados a la Cámara Real. 20 años después, esta ermita recibe la ocupación de los franceses, en la que desaparecen numerosos objetos donados por los reyes. Tras este periodo, los madrileños recorrían la Cuesta de la Vega y la calle de Segovia para acabar en la ermita besando los restos del santo y bebiendo del caño de la fuente. Es costumbre ya desde el siglo XVI merendar en el césped de la pradera y aprovechar el agua de los manantiales cercanos. Los múltiples puestos en los alrededores vendían las tradicionales rosquillas del santo. Son igualmente tradicionales los torraos y las garrapiñadas, las manzanas caramelizadas, los encurtidos, los escabeches. Igualmente era costumbre adquirir botijos, colorados de alcorcón o los amarillos de ocaña, pitos de cristal con flores de cristal, los denominados pitos del santo. Las bebidas habituales eran los chicos de Valdepeñas, vaso de vino, la clara con limón y la limonada. Ese ambiente fue recogido por Goya en 1788. Recuerda el escritor Benito Pérez Galdós, en su obra Mayo y los Isidros, que era costumbre viajar a Madrid en esa celebración. De esta forma, la capital se llenaba de extranjeros recorriendo las calles. La mejora de las comunicaciones hizo que numerosos habitantes de las afueras vinieran el 15 de mayo a las celebraciones. A estos visitantes foráneos se les denominó con el mote de Isidros. La romería durante el siglo XX fue trasladada a la antigua dehesa de la Arganzuela y luego a la Casa de Campo. Pero en 1941 se volvió a recuperar la tradición. Los que participan en esta fiesta religiosa hacen unos postres exóticos que les ponen en la boca al santo y esperan hasta que desaparezcan. Evidentemente, esta festividad fue gozando cada vez de mayor popularidad en Madrid, hasta convertirse hoy día en el festejo de tipo popular que es. Las fiestas de San Isidro Labrador giran en torno a la asociación que hay entre el agua y el santo. Verbena de San Antonio de la Florida. La fiesta de San Antonio de la Florida, denominada popularmente también como Verbena de San Antonio de la Florida, es una festividad popular celebrada anualmente cada 13 de junio en honor a San Antonio. El lugar de congregación de la romería es por el Paseo de la Florida, hacia la ermita de San Antonio de la Florida. Según la tradición popular, la fiesta nace con la costumbre de unas modistillas madrileñas del siglo XIX que vertían 13 alfileres en agua bendita de la pila bautismal de la ermita, simulando el acto de las arras matrimoniales.
El objeto de esta tradición popular es la de invocar a San Antonio como casamentero, procurador de novios. Las celebraciones religiosas por San Antonio, originario de Lisboa, ocurren simultáneamente el 13 de junio en la parroquia de la Santa Cruz de la calle Atocha y corren a cargo de la Real Congregación de San Antonio, el Guindero, denominada popularmente como de los Guinderos, distribuyendo panes y cerezas entre sus feligreses. A comienzos del siglo XXI, la fiesta popular de la Florida se ha trasladado al vecino Parque de la Bombilla, lugar donde se realizan las celebraciones populares, las verbenas nocturnas y los concursos temáticos. La ermita de San Antonio se edificó en 1798 a orillas del río Manzanares, en honor a Antonio de Padua. El 13 de junio corresponde a la fecha en que fue canonizado. A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII no existía en Madrid una romería o verbena dedicada específicamente al santo, aunque comenzaba a ser popular entre los madrileños. La devoción por San Antonio de Padua era muy extendida en la ciudad de Madrid durante el primer tercio del siglo XVII. A sus seguidores se los denominaba con el mote de guinderos. La razón de este apelativo era que sus devotos portaban un escapulario en el cuello con la representación de una guinda, y llegado el 13 de junio ofrecían las denominadas cerezas del santo. La congregación de los guinderos nace de una leyenda madrileña en la que un campesino arriero que subía por la cuesta de la Vega con su burro cargado de cerezas para ser vendidas en el mercado de los montenses, derramó su mercancía por rotura de los amarres de la carga. Al ver la cereza rodando cuesta abajo, el campesino rezó a San Antonio solicitando su ayuda. Al poco tiempo un monje apareció ayudando al campesino para recoger todas las cerezas derramadas por la calle. Al finalizar, el monje hizo prometer al campesino que llevaría un puñado de las mismas a la parroquia de San Nicolás al terminar su venta del cargamento. Cuando al finalizar su jornada el campesino se dirigió a la iglesia, la encontró vacía, comprobando que el monje era San Antonio de Padua, por la representación que había de él en un cuadro. El cuadro que sacó de dudas al campesino se encuentra en la actualidad en una de las capillas de la iglesia de Santa Cruz. En simultaneidad con la verbena de San Antonio de la Florida, el 13 de junio de cada año se celebra la devoción por el santo, repartiendo ese día panes y guindas entre sus feligreses. A finales del siglo XVIII, el diseño de un nuevo trazado que rehabilitó la salida de la capital durante el reinado de Carlos III, al igual que hizo con la calle de Alcalá y la puerta homónima, provocó la demolición en 1768 de la vieja ermita en el Paseo de la Florida. El arquitecto Francisco Sabatini diseñó la carretera del Pardo, que parte de la Puerta de San Vicente, al tiempo que delineó también el proyecto de una nueva ermita. Esta ermita, la segunda en la serie de ermitas construida en el lugar, tuvo una corta existencia de 22 años y no poseía todavía la advocación de San Antonio. Se construyó más alejada del núcleo urbano que la anterior, en las estribaciones de la montaña del Príncipe Pío. En su interior, Francisco de Goya pintó unos frescos sobre este edificio en los que representó uno de los milagros más famosos del santo. Cabe destacar la representación de los hombres y mujeres ataviados de majos, chisperos y chulapos. El rey tenía intención de disfrutar de la ermita como capilla real durante su estancia en el Palacio de la Florida. El 12 de julio de 1799 se estrenó la capilla de la ermita. La ermita fue convertida en parroquia en 1881. Este cambio perjudicó el microclima de los frescos de Goya debido al humo de los cirios. Fue declarada Monumento Nacional en 1905. En 1919 se trasladaron los restos de Goya desde la Sacramental de San Isidro a la ermita. Se colocó igualmente una imagen del pintor esculpida por José San Bartolomé Llaneces. El ritual de los alfileres es costumbre del siglo XX que las mujeres en edad de contraer matrimonio, es decir, en la terminología popular, casaderas, se acerquen el 13 de junio a la ermita y depositen 13 alfileres en la pila bautismal, simulando el acto de las arras matrimoniales, 13 monedas que los novios intercambian en la ceremonia nupcial, siguiendo la tradición creada por las modistillas decimonónicas con el objeto de lograr un noviazgo en el transcurso de ese año. A finales del siglo XX se hizo popular que se llenara de alfileres la pila bautismal, y al introducir la mano con la palma abierta hasta el fondo de la pila, al sacarla se comprueba el número de alfileres clavados en la palma, siendo tantos como novios asignados para ese año.
es decir, del periodo comprendido desde junio a junio del siguiente San Antonio. Desde la tradición en la que las modistillas asistían a primeras horas de la mañana, 6:30 a 7 de la mañana, a poner una vela a San Antonio, besar su reliquia y echar los 13 alfileres en la pila bautismal. El pan del santo, de la costumbre de asistir a la misa para la bendición de los panecillos, tras la que se reparten entre los asistentes del día 13 los denominados panes del santo, que se suelen guardar durante un año con el objeto de ser bendecidos con bienes materiales, mediante el ahorro. De allí que estos panes, denominados también panes de los pobres, sean bendecidos. La verbena se llenaba en sus días de diferentes vendedores callejeros, aguajoleros, buñoleros, barquilleros, reposteros, avellaneros, naranjeros, etc. En periodos más cercanos al siglo XXI, se incluyeron puestos que ofrecían especialidades típicas de la cocina madrileña. La aparición de la verbena de San Antonio en las obras de literatura es habitual en las obras del género chico o costumbrismo. Es por esta popularidad por la que se suele insertar en escenas de la literatura de finales del siglo XIX o comienzos del XX. Es frecuente que aparezca la verbena o su ambiente reflejada en canciones populares, bien sean mazurcas, como en el caso de Luisa Fernanda en su popular Mazurca de las Sombrillas, zarzuelas y de protagonista absoluta al libreto de Eusebio Siena, San Antonio de la Florida, con música de Isaac Albéniz, que fue estrenada en el Teatro Apolo. La verbena de la Paloma, las fiestas de la Paloma o verbena de la Paloma, es una celebración veraniega localizada en su origen en el antiguo barrio de Calatrava, en las inmediaciones de la calle de Toledo y la plaza de la Cebada, administrativamente barrio de la Latina del distrito centro de Madrid. Se celebran en honor a la Virgen de la Paloma, en torno al 15 de agosto, la Virgen de Agosto, cerrando la trilogía de verbenas madrileñas tradicionales de este mes. La vertiente religiosa de las fiestas queda representada por la procesión que sale de la iglesia de la Paloma, junto a la Puerta de Toledo, después de que un representante del cuerpo de bomberos de la ciudad haya tenido el honor de bajar el cuadro de su retablo. La popularidad de esta verbena en el último cuarto del siglo XIX dio lugar a una zarzuela, la verbena de la Paloma, de Ricardo de la Vega, y el maestro Tomás Bretón. Lleva el subtítulo de El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, que luego sería llevada al cine en repetidas ocasiones a lo largo del siglo XX. La veneración por una imagen de la Virgen, inicialmente denominada Virgen de la Soledad, por la expresión de su rostro, representada en un cuadro de marco de madera y de autor anónimo, tuvo su origen legendario cuando en 1787 unas monjas de Santa Juana lo descubrieron en un corralón. Si ha quedado documentación de la solicitud del ayuntamiento por Isabel Tintero, una vecina del barrio que vivía en la calle de la Paloma, para exponer la imagen en el portal de su casa durante algún tiempo. La popularidad del icono fue creciendo y atrayendo a vecinos y paseantes del barrio. Al parecer esa popularidad hizo que se le cambiara el nombre a la imagen que pasó de Virgen de la Soledad a Virgen de la Paloma, por la calle en la que se exhibía. Posteriormente se trasladó la imagen a la iglesia de la Paloma, cuyo nombre eclesiástico oficial es, desde 1891, Iglesia de San Pedro el Real. Y ese traslado de la imagen marcó el inicio de las procesiones celebradas como muchas fiestas de la Asunción de Nuestra Señora el 15 de agosto. Queda noticia de que hacia 1797 y por tanto antes del traslado, los vecinos del barrio de La Fuentecilla celebraban el fenómeno de la Asunción con un canto a la salve en vísperas del día del 15 de agosto, con misa solemne al día siguiente. La celebración desde finales del siglo XX se encadenan y solapan con las de San Cayetano, 7 de agosto, y las de San Lorenzo, 10 de agosto. De esta forma, los programas comienzan anunciándose conjuntamente en pregón oficial desde la plaza de Cascorro. Las corralas de la calle de la Paloma se decoran con luces y guirnaldas, y en casi todas ellas se celebran concursos de mantones de Manila, decoración de balcones, bailes
generalmente el chotis, degustaciones de productos típicos de Madrid, y son tradicionales las reuniones y verbenas de la Plaza de la Paja, la Plaza de la Cebada, Puerta de Moros y, prolongándose por la carrera de San Francisco, las del antiguo Campillo de San Francisco y el vecino Campillo de las Vistillas, extendiéndose por el conjunto de jardines de las Vistillas. Por la mañana se ofrece una ofrenda floral a la Virgen, que se realiza justo en la fachada de la iglesia. La fiesta cierra el propio día 15 de agosto con una procesión que tiene su punto de partida en la iglesia de la Paloma y recorre el eje de la calle de Toledo hasta la Plaza de la Cebada. Generalmente suele regresar por calles cercanas a la Plaza de la Paja. El recorrido suele mostrar balcones engalanados con mantones, imágenes de la Virgen en diferentes fachadas. Algunos de los asistentes suelen vestirse con trajes de diferentes épocas, imitando en ocasiones la indumentaria tradicional de manolos, chisperos y goyescos. Otras verbenas tradicionales son: el 24 de junio se celebra la de San Juan Bautista en el Prado. El 27 de junio la de San Pedro Apóstol y San Juan en el Prado. El 16 de julio la de la Virgen del Carmen en Chamberí. El 25 de julio la de Santiago en la Plaza de Oriente. El 7 de agosto la de San Cayetano en Lavapiés, zona de Cascorro. El 10 de agosto la de San Lorenzo en el mismo barrio, en el eje de Argumosa y Plaza de Lavapiés.